Bueno, y como decíamos entonces, trajimos a un especialista que es el señor Matías Iannone. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Matías. Bueno, te trajimos a un partido difícil, ¿no? Que es tratar de ayudar a nuestros oyentes a, bueno, cómo plantear un aumento de sueldo. Lo trajimos, Moyano, porque nuestro invitado tiene ¿cuántos años trabajando en recursos humanos? Y cerca de 20. Y 20 años que, ¿dónde fueron? ¿Por dónde tuviste para hacer una pequeña bio tuya? Bueno, empecé a trabajar en recursos humanos en Argentina. Soy licenciado en Administración de Empresas y pude trabajar en distintas empresas locales del rubro bancario, consumo masivo y consultoría. Y en algún momento, ahí por 2012, tuve el privilegio de poder empezar una vida internacional, de poder hacer lo que me apasiona en otros lugares. Y estuve trabajando para Medio Oriente, para África, en Europa. Y ya los últimos 8 años estuve trabajando en el contexto de la TAM, así que países latinoamericanos. Bien, o sea que algo bien surtido con mucha experiencia y conocimiento de otros países para, Claro, puesto en Argentina, ayudarnos a entender este tema, ¿no? Hago una aclaración cuando hablamos de aumento de sueldo, que estamos hablando para personal fuera de convenio, y también, esto es muy importante, Matías, aumentos que tengan que ver no con la inflación, sino aumentos donde uno exacto. siente que tiene que pedir algo más. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuáles podrían ser dos, tres argumentos, puntos para uno plantear, para tener en cuenta cuando quiero pedir un aumento salarial? Claro. Bueno, antes de entrar en ese punto me parece importante aclarar, porque, a ver, después cada caso es específico, es único y esto no es una ciencia cierta, que me parece que podemos compartir algunos principios generales que por lo general deberían garantizar cierta efectividad, por lo menos en la forma en que se maneja. Pero bueno, después queda mucho a criterio, creo que de cada persona, poder entender cómo es la cultura de su empresa, cómo se maneja este tema en la empresa, qué está bien visto, qué no está tan bien visto. Y es por eso que hablemos de principios, pero después le recomiendo a cada persona que realmente trate de entender cómo se maneja su caso específico en su contexto. ¿Mm? Bien, entonces, esos principios, esas guías serían. Mira, para empezar, algo que vi en mi experiencia del lado de recursos humanos es que hay algo que hay que hacer de entrada y es uno, no personalizar. Y cuando me refiero a esto, lo que digo es, uno muchas veces hace el pedido desde una necesidad, desde una expectativa personal, hay sueños, hay expectativas, hay proyectos atrás de eso que lo fundamentan y por los cuales se necesitan, pero la realidad es que uno lo tiene que contextualizar dentro de la política, la estructura de compensaciones que tiene cada empresa, y es por eso que lo tiene que plantear tratando de entender qué pasa del otro lado. O sea, que no es solamente lo que yo necesito o únicamente, sino que, bueno, del otro lado hay alguien que también tiene, digamos, una perspectiva. Totalmente. Para empezar, es un hecho discursivo y como tal es subjetivo y la eficacia que vamos a tener va a depender de cómo manejamos esa relación y ese diálogo. Y tenemos que pensar que lo van a manejar personas, lo va a manejar un jefe y probablemente lo va a manejar en conjunto con algún departamento de recursos humanos. Entonces, es más, te diría, tomando lo que decías, es menos de lo que yo necesito y más de cómo lo planteo y cuáles son los racionales en los cuales lo sustento. Ok, entonces, digamos de vuelta eso. O sea, no es tanto lo que yo necesito, sino cómo voy a sostener ese pedido. Sostener y justificar. Bien, Tiene que haber un racional del lado corporativo, del lado de la empresa, que haga que se ponga el foco en mí. bien. La realidad es que, y voy a tratar de alejarme del contexto desafiante que tenemos hoy en Argentina, en cualquier empresa hay un presupuesto y hay recursos limitados. Bueno, ¿cómo hacemos para que el foco esté puesto y que el foco de ese aumento se dé en mí y no se decida dedicarse a otra persona? Entonces, hay una discusión y un debate atrás de cada aumento que se da, eso es normal, es parte del día a día, así como se discuten inversiones comerciales o inversiones en infraestructura, se discuten inversiones en nómina, ¿no? Sí. Y en esa línea, entonces, la primera es entender o ponerse también en el lugar de la empresa, Sí, que también tiene que, lo ve de su lugar y tiene sus intereses y sus recursos. exacto. Otro punto a tener en cuenta, Me parece muy importante la planificación. a ver, A ver, lo que pasa mucho es que a veces llega una persona cuando ya está en una situación de desconforto o enojada o con un problema y hace el pedido, necesito un aumento ahora, ¿no? Y es un poco como, no sé, como ir al médico cuando
te estuvo doliendo la pierna durante 2 años y ahora ya no podés caminar. Y bueno, ahí lo que va a poder hacer el médico va a ser un poco más limitado o van a tener que ser correctivos. Yo creo que el pedido de un aumento se da en el marco del tiempo y de unas conversaciones con la empresa, con tu jefe sobre todo, que es la persona que para mí debiera gestionarlo, donde es parte de la conversación, no es el eje central. O sea, ir a tu jefe y agarrarlo y decir, mira, necesito un aumento mañana, no creo que vaya a ser algo efectivo. Me parece que es mucho más importante lo que podemos charlar ahora, es de cómo voy construyendo ese relato, esa historia, que tiene que ver con los resultados que estoy alcanzando en la empresa, la contribución que hago hacia los resultados, la manera en que me relaciono con los demás y tengo un impacto en el equipo, los objetivos que puedo tener a futuro y también el aspecto remunerativo, que para mí es muy importante, pero a eso voy, ¿no? O sea que vos decís ir generando una serie de conversaciones frecuentes, sistemáticas, que me vayan digamos, diseñando un camino donde este pedido entra ahí. Hoy en día ya no es como cuando yo empecé a trabajar, hace ya un tiempo, que uno hablaba con el jefe una vez al año, ¿no? Y era ese momento casi estamentario donde uno hablaba de su performance, de su desempeño y se hablaba de remuneración. Hoy en día el diálogo con los líderes es frecuente. Sí creo que un pedido de aumento tiene que ser un momento formal, con lo cual hay que plantearlo. A ver, hagamos ahí doble clic. Vos decías, tiene que ser un momento formal, hay que plantearlo. ¿Cómo lo plantearías? Mira, ante todo tiene que ser formal. Bien. ¿No? Y tiene que haber mucha preparación y flexibilidad por parte de la persona para saber cuándo es el momento adecuado, ¿no? Uno puede tener en su cabeza armado el speech, el discurso, pero como cuando vos llegás a tu casa después de un día de trabajo y llegan tus hijos y por ahí vos estás todavía desconectado y te piden ya algo y por ahí necesitas ese momento de estar relajado, de estar preparado para poder escuchar y empatizar con lo que pasa. Entonces, primero hay que entender bien cuál es el momento adecuado, que tiene que ser un momento a solas, para mí preferentemente en persona, no mandar un WhatsApp, ¿no? Preferentemente preparar a tu jefe para decirle, che, mira, me gustaría ir hablando un tema importante de mi carrera con vos, ¿no? A ver, subrayemos eso entonces. Acá dijiste algo medio en broma, pero no sé si alguien lo hace, que mandarle un WhatsApp al jefe. No. Me ha pasado de casos que han llegado pedidos de varios tipos, o por WhatsApp, o por Teams, porque se usan muchas plataformas digitales para hacer mensajería interna, y creo que cada jefe es único e irrepetible, pero por lo general es un tema que merece cierta cercanía, privacidad y formalidad. O sea, no sería tu sugerencia. Tu sugerencia es un mail donde yo planteo que quiero tener una charla importante. No sería ni siquiera tan formal, pero por ejemplo, decir, mirá, te puse una reunión para este viernes, me gustaría tocar unos temas de carrera que me importan, que me parecen relevantes, que son importantes para mí, cosa que él también sepa y se prepare que va a haber una conversación que no va a ser netamente de trabajo operacional, sino que se va a hablar de un tema sensible para la persona. Entonces, otra idea, yo voy recogiendo tal vez las dudas de los oyentes. Entonces, uno tiene que insinuar en ese contacto, que ya sea por mail o un WhatsApp o lo que sea, de qué va a hablar, no eso de quiero una reunión medio misteriosa. No, eso ya quedó en el pasado para mí en la forma de relacionarse. Creo también muchas veces que si un jefe es inteligente, ya va a saber que se está viniendo algo. Bien. Pero bueno, diría, como línea general, trataría de decirle, mira, me gustaría fijar un momento para parar un poco la pelota, tomarnos un momentito para tomar un cafecito, para charlar un poco de algunas cosas que me parecen importantes y me preocupan. Y ahí poder plantearlo de una manera abierta, positiva, pero de nuevo flexibilidad. Si ese día llega tu jefe y ves que un problemón enorme está desencajado, y yo trataría de postergarlo, ¿no? Hay que saber elegir el momento. Muy bien, y acá estás diciendo algo, estamos hablando con Matías Iannone, profesional de recursos humanos, 20 y pico años de trayectoria en Argentina y en el mundo, y que ustedes ya han notado en su acento, se cuela algún... ¿Qué es italiano? Italiano, y obviamente el nombre también, ¿no? Tiene mucho que ver, sobre cómo pedir un aumento salarial. Una cosa que dijiste, Matías, y que la vamos a subrayar, creo que no la dijimos explícitamente, es a quién pedírselo. Y hablamos mucho del jefe, o sea, el pedido va con el jefe. Y yo recomiendo que sí. En muchas empresas hay un rol de recursos humanos que tiene a veces contacto con las personas y las entrevista y trata de entender cómo están, pero creo que la persona que es el sponsor de uno dentro de la empresa es el jefe y es la persona que tiene que cuidar
de la carrera y de la situación de la persona, ¿no? Bien. Y lo último que decías vos tenía que ver con esto de ir construyendo una conversación. O sea, en esa conversación que estamos proponiendo, no hablar solamente del aumento de salario, de qué otras cosas uno tiene que conversar en esa reunión que Sí. hacen sentido a después plantear un ajuste Yo salarial. creo que hay temáticas hay infinitas, pero yo creo que una forma inteligente de que no caiga tan fuerte, ¿no? Que pueda ser transmitido de manera coherente, es cuando vos lo relacionás con la carrera que estás haciendo, ¿no? Hay muchas empresas, se habla, ¿no? de un enfoque más enfocado en las personas en el centro, donde uno va viendo los distintos momentos de la vida del empleado, de la persona en la organización, en su desarrollo, su capacitación y también su compensación. Y es por eso que creo que siempre algo inteligente para hacer es empezar humildemente de lo que uno ha hecho, que imagino que si uno va a pedir un aumento es que está teniendo buenos resultados. Para, hagamos una pausa ahí. Vos, Sí. vos dijiste de vuelta, si uno va a pedir un aumento, Y tiene que saber contextualizar desde dónde viene ese aumento y por qué sería merecedor de un aumento, ¿no? digo esto Y porque puede suceder que esto no ocurra, que digo, voy a pedir un aumento, pero en realidad no me di vuelta y no estoy performando como, no como yo creo, pero la empresa piensa distinto, ¿no? totalmente. De hecho, por eso al principio de la conversación te dije que hay que no tanto pararse en lo que yo necesito, sino en cuáles son los racionales para vender la idea internamente. Yo creo que los racionales habituales, después puede haber un montón de situaciones, pero para un aumento o la persona está teniendo un desempeño muy superior, eh, o metió un par de goles de media cancha, como se dice, y realmente fueron resultados muy importantes para la organización. A veces puede pasar que la persona vea que en el mercado, para posiciones similares, y ahí ya es todo un tema de discusión, pero para posiciones similares, tenga un salario menor, entonces por ahí lo plantees desde el lugar de recomponer su salario para alinearlo con lo que paga el mercado. A veces esa persona tomó más actividades, más tareas últimamente y no le dieron un aumento, entonces por ahí dice, mira, yo también hice todo esto, lo hice bien, me inserté rápidamente, seguí contribuyendo, entonces me lo merezco. Entonces digo, tiene que haber racionales objetivos que tiene que dar para que el jefe también, uno decida si vale la pena o no considerarlo, y después pueda discutir y debatirlo internamente. Bien, vamos a seguir conversando con Matías Iannone, que nos está ayudando a entender cómo diseñar una conversación de un aumento de sueldo en esta Argentina complicada. Una cortita, Matías, que estamos sumando este año. Sí, Estamos sumando muchas ideas para alegría sí. de nuestro operador, que le gusta estar ahí atento, que es que tiene que ver con este caso la música. ¿Te gusta trabajar con música en algún momento? Sí, por supuesto tiene que ver con el momento, por lo general lo hago cuando estoy solo, con auriculares para no molestar a nadie, y depende de la actividad, pero sí escucho ¿Y música. qué te gusta escuchar? Una banda. Imagine Dragons. Imagine Dragons, Moyano, tenemos para nuestro invitado. Vamos. Bueno, cueste lo que cueste, o algo así, dice Imagine Dragons, que es la banda preferida por nuestro invitado de día de hoy, el señor Matías Iannone, para cuando está trabajando y puede poner un poquito de música. Una Tal banda. cual. Muy bien. Bueno, Matías, decíamos, empezaste a trabajar hace mucho tiempo, 20, 25 años. ¿Te acordás de tu primer trabajo? Sí, Perfecto. mis primeros trabajos fueron como pasante, Sí. ni siquiera fueron en el área de recursos humanos, pero fui telemarketer en una telefónica, Bien, ese fue el primero. el primero. ¿Te acordás del nombre de tu jefe? ¿Sí? Como el nombre, decime el nombre nomás. Mariana. Mariana, una jefa. Sí. Bueno, lo que te queremos preguntar, Matías, ¿qué edad fue eso, te acordás? Y yo tendría 22, 21, 22 años. 21, 22 años, un joven, Matías, telemarketer, con Mariana de jefa. Lo que te queremos consultar es, ¿qué aprendiste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, te acordás? Y estuve un año. Un año. Bueno, tiempo suficiente para haber aprendido algo. Totalmente. Bueno, pero lo que te quiero consultar es, ¿qué aprendiste en ese primer trabajo, allá Sí. lejos y hace tiempo, que te resultó valioso, lo guardaste y después lo aplicaste a lo largo de tu carrera profesional? Totalmente. La verdad que fue un trabajo, fue telemarketer, un poco desgastante a veces, pero valoro muchísimo el aprendizaje que tuve en esa época. La verdad es que aprendí, primero de todo, a relacionarme con otro, en un entorno corporativo, a manejar, a vender ideas, a gestionar muchísimo conflicto. Y eso es algo que te llevas de por vida. Hagas lo que hagas, vas a tener conflictos, hagas lo que hagas, vas a relacionarte con gente.
y tenés que ser claro en la forma que te comunicás para ser efectivo. Entonces es algo que me llevo toda mi vida en ese sentido. Bueno, agradecemos a Mariana que te ayudó en ese camino, ¿no? Totalmente. Andás a ver dónde anda Mariana. No lo sé, No lo sabemos. pero se lo agradezco y a la empresa también. Siempre soy agradecido con las oportunidades en ese sentido. Bueno, volvamos al pedido de aumento salarial. Sí. Ahora quiero plantearte, en línea con esto, una situación que a veces sucede o no, pero que es más común o no. Vos me dirás, anduviste por todo el mundo y me gusta por eso tu opinión. Digamos, cuando se debe compartir lo que uno gana con el resto de los compañeros, más que si se debe compartir, que se comparta está bien, está mal. Mirá, o sea, ¿le cuento el sueldo mío a otro? Es una pregunta que tiene respuestas complejas, ¿no? A ver. En primer lugar, para mí hay una componente cultural, y es que te puedo decir que en Argentina, a mi criterio, no es común que uno comparta cuánto gana. Es una cuestión cultural, uno no suele compartir con amigos, etcétera, cuánto gana. En otros países, no todos, pero en los que estuve, no está tan mal visto y hay gente que lo expresa sin demasiados problemas. Ahora, estamos en Argentina, entonces eso lo tenemos que encontrar donde estamos. El otro punto que yo recomiendo es no compartirlo. Si me preguntan la opinión, yo recomiendo no compartirlo mucho. ¿Por qué? Porque una vez que lo compartís no sabes cómo va a ser usado, ¿no? Y no hay nada peor para mí cuando uno plantea un aumento de sueldo que es decir, fulanito que trabaja en el mismo departamento allá gana tanto. ¿Cómo sabés? Porque ¿Cómo sabés? Me lo dijo. Me lo dijo. Y la verdad, a ver, no está bueno. Porque cuando uno no está en una posición dentro del convenio, está negociando libremente su salario, y hay un motivo por lo cual uno gana lo que gana. Y para las empresas hay muchas variables que se consideran al momento de revisar salarios, que tienen que ver con el desempeño, la antigüedad, el nivel, lo que llaman el nivel de senior, diciendo la madurez profesional que uno tiene. O sea que hay motivos que explican esas diferencias. Totalmente. Entonces, después puede haber injusticias o no, eso es una cuestión que pasa en cualquier lado, pero me parece que la discusión que tiene que haber entre una persona y su empleador es unilateral, si no uno estaría con el sindicato defendiendo sus intereses. Y en ese marco tiene que saber justificarlo por la contribución de uno, no por los demás, ¿no? Bien, entonces, y respecto a compartirlo, si bien es un tema cultural, vos que anduviste por el mundo, imagino que en algún lugar vos me decís es más habitual. Acá en Argentina la recomendación tuya es no. Yo no lo... A ver, de hecho, termina pasando, se comparte. Sí. Me dieron un aumento, bueno, entonces a los 10 segundos que dieron un aumento a uno, aparecen 5 que dicen yo también quiero uno, me ha pasado muchas veces. Y por eso digo, me parece que lo importante es cómo uno se relaciona con su jefe al momento de pedir un aumento y los racionales que quiere. Para mí, lo que gana el compañero no es un racional que me afecta, sí es un conflicto que tengo que manejar, entonces... Por eso digo, hay que tener cuidado en la forma que se plantea. Bien, vamos a sumar ahora, Moyano, un momento de la pregunta Humanos con Recursos, donde tenemos nuestra caja sorpresa que la semana pasada conoció la señora Gisela Larsen, me la ponderó, le gustó mucho. Así que le estoy acercando en este momento al amigo Matías. Tenés que sacar ¿Una cualquiera? Una cualquiera, me la acercás a mí, la voy a leer yo. Ok. Es una caja que tenemos con varias preguntas. ¿Va con sorpresa esto? Sí, va con sorpresa. La abro acá. Uy. Después la muestro a los oyentes para que vean que es verdad. Dice, pregunta Humanos con Recursos. ¿Qué habilidad física te gustaría tener y por qué? ¿Habilidad física? ¿Qué habilidad física te gustaría tener y por qué? Me gustaría tener mayor flexibilidad corporal. Yo jugué muchos años al squash. Al squash. Sí. Y soy medio durito. Entonces me hubiese gustado ser más flexible, tener más llegada para poder ser más efectivo en mi juego. ¿Más llegada o más altura también? ¿Crees flexible? Claro, más altura, pero eso no es una habilidad, eso es una característica. Es lo que hay. Es lo que hay, pero más flexibilidad seguramente. Y Bien. creo que la flexibilidad se ve en todos los ámbitos de la vida también, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, flexible para el deporte y también flexible. ¿Y para el trabajo sos flexible? Sí. La verdad es que creo que mi trayectoria lo demuestra en el sentido de que he tenido que adaptarme a países distintos, roles distintos, culturas distintas. Y bueno, sigo en pie, ¿no? Como se dice, eso es lo más importante. Muy bien. Bueno, acá la gente que nos va escribiendo, Sí. Mirá qué interesante esto y ya cerramos. Dice, yo nunca tuve que pedir aumento. Tuve jefes inteligentes que supieron ver mi esfuerzo y valorar mi aporte a la empresa. Lo mejor de una empresa es reconocerse. Estoy 100% de acuerdo con lo que escribió. Raúl de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que, de hecho, lo creo
profundamente, un buen jefe no es simplemente, más allá de todo lo que se lee en LinkedIn o en los medios sobre lo que es el liderazgo, pero que un buen jefe está atento a lo que está pasando en el equipo a nivel equipo y a nivel individual. Y, a ver, hoy un jefe sabe cuánto gana cada uno de sus miembros del equipo, entonces va a estar atento tanto al desarrollo profesional de la persona como va a acompañar ese desarrollo con una compensación adecuada. Bien, así que le damos un visto bueno el jefe que está ahí. Tanto. Bien, cerramos entonces, Matías, ya viene el vuelo de regreso en la tarde de Millennium. Paso el mensaje, que lo hicimos de largo, pero como decíamos con el amigo Burgueño, hoy salió la tasa de desocupación del cuarto trimestre, año 2023, 5,7 a nivel nacional, exactamente el mismo valor que el trimestre anterior, que fue el tercero, 5,7. Primer trimestre del 2024, veremos qué nos depara, me parece que va a ir para arriba. Entonces, la última, Matías, si podemos, toda esta charla que nos ayudó muchísimo a nuestros oyentes, sintetizar en una frase o dos la recomendación central para aquellos que tienen que pedir un aumento para personal fuera de convenio. ¿Por dónde vamos? Yo creo que el primer punto es prepararse bien, tanto en cuáles son los argumentos que se van a utilizar, sin personalizarlos, sino enfocándose en el modus operandi que tiene esa empresa, en cómo se suele manejar, preparando racionales concretos que tienen que ver más con la contribución que la persona da a la organización, más que con las necesidades que tiene esa persona. Perfecto, clarísimo. No es lo que yo necesito, que puede estar para pedirlo, sino lo que yo aporto. Sería eso, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias, Matías, por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Después, si alguien consulta, te lo mandamos a vos directamente y seguís por el canal privado. Excelente. Bueno, Moyano, no, ¿ya usted se sumó a este pedido colectivo? Bueno, muy bien, Moyano, está siempre. Decíamos, gracias, Matías, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, los miércoles 4:30, aquí en Millennium.